¿Debemos deshelenizar el cristianismo? Es el título que reza en un libro católico en que se nos informa que en los albores o en el comienzo del cristianismo, Roma paganizó el cristianismo introduciendo la helenización a través de la filosofía y la teología. De esa manera, una religión totalmente hebrea se transformó en una filosofía griega. Hoy, los sacerdotes católicos y los pastores evangélicos, pentecostales y protestantes, incluyendo a los pastores adventistas, utilizan medios o técnicas para el estudio de la Biblia provenientes de Grecia, como es la filosofía y la teología. Y han penetrado dentro del cristianismo palabras como la exegesis, teología o apología o hermenéutica. Y eso demuestra que lo que ha experimentado el cristianismo en estos 2000 años es una paganización del mismo y un alejamiento de sus fundamentos y orígenes hebreos y bíblicos. Es por eso que ese libro católico reza, como su título dice, debemos deshelenizar el cristianismo. Así se llama ese libro católico. Pero hoy tenemos una iglesia cristiana en general totalmente desvirtuada del carácter de Cristo y de los primeros cristianos, e incluso de los apóstoles. Y eso es el cumplimiento de las profecías, tanto del libro de Daniel como de Mateo 24 y Apocalipsis, que nos anunciaban que la iglesia cristiana, en los tiempos de la dispensación cristiana, sufriría de una gran apostasía. Así también lo describe Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, que previo a la venida de Jesús, o previo a la segunda venida de Jesús, se establecería una apostasía general dentro del cristianismo. Y esa apostasía consiste en que el pueblo primero abandone la Biblia y segundo, se una con el mundo y con el Estado, formando así los protestantes una imagen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hizo exactamente lo mismo en el comienzo del cristianismo, uniéndose con Constantino y con el Imperio Romano para evitar la persecución del Imperio Romano contra la Iglesia. Y así el paganismo y el helenismo y el romanismo ingresaron hace más de 1500 años dentro de la Iglesia cristiana para destruir el legado de Jesús, de los profetas, de los apóstoles y de todo santo que Dios levantó en la historia de la Iglesia. Es por eso que hoy vemos iglesias totalmente mundanalizadas, llenas de pecado y unidas al Estado y al mundo. Políticas LGTB y todo tipo de escándalos remecen a nuestras iglesias protestantes, católicas y adventistas. Y eso es porque la iglesia misma se ha mundanalizado y ha abandonado el Evangelio y los valores de Cristo y de los santos de la Biblia. Hoy voy a presentar un estudio breve en que nos demostrará las características de la verdadera iglesia de Cristo. Y eso debido a que todas las iglesias reclaman ser la verdadera iglesia o la verdadera denominación. Y todas proclaman que fuera de sus puertas o de sus templos no hay salvación, principiando por la Iglesia Católica y finalizando por la Iglesia Adventista. Todas las iglesias, desde el catolicismo hasta el adventismo, reclaman ser la organización o la denominación o la iglesia verdadera, y que fuera de sus puertas o de sus templos no hay salvación. Pero todo ello es paganismo, y es la tradición de la iglesia que clama que por ella hay salvación, desvirtuando el Evangelio, que nos dice que solamente hay salvación por Cristo Jesús. Así que la Biblia nos va a presentar características fundamentales que nos demostrarán cuál es realmente la iglesia de Cristo y si tú y yo realmente pertenecemos al pueblo de Dios. Muchos cristianos creen que son cristianos simplemente por el hecho de ir a un templo o de participar de una denominación puntual. Pero la Biblia es la que dirime y la palabra de Dios
la que nos anuncia quién es para Él su verdadero pueblo y su verdadera iglesia, que debe ser santa, pura, justa y buena, como Dios es, santo, justo y bueno. Vamos entonces a comenzar este estudio que nos llevará por la Biblia para entender cuál es la verdadera iglesia de Cristo en el tiempo final y en todos los tiempos. Vamos a comenzar entonces este estudio con Apocalipsis 14:12, que nos dará la siguiente característica de la verdadera iglesia de Cristo, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la primera característica que vamos a revisar hoy en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que la verdadera iglesia es santa y que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pero también goza de paciencia. Esa paciencia que debe gozar la iglesia es producto de la persecución y de los problemas que aquejan a la iglesia y a aquel individuo que quiere ser salvo y alcanzar el carácter de Cristo. Porque Satanás y sus poderes mundanos harán todo lo posible para que esa iglesia y para que ese individuo no alcancen la meta de la salvación en Cristo. Es por eso que debemos perseverar hasta el fin y mostrar aquella paciencia en mantenernos fieles a Dios, en su palabra, en sus mandamientos y en la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que la primera característica que debe tener la iglesia de Cristo en la tierra es que debe tener paciencia ante las vicisitudes y los peligros y las persecuciones. No abandonar los mandamientos de Dios ni la fe de Jesús, manteniéndose fiel en esa paciencia, esperando el regreso de su Señor. La segunda característica es que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Es decir, la verdadera iglesia de Jesús no carece de profetas. La verdadera iglesia de Cristo en este tiempo y en todos los tiempos debe tener en medio de sus filas a por lo menos un profeta o más profetas. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Leemos la respuesta en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que la verdadera iglesia de Jesús debe guardar los mandamientos y debe tener el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia verdadera debe contar por lo menos con un profeta entre sus filas. Si no hay profeta o no está el don del espíritu de profecía en esa iglesia es falsa. Y si a eso le agregamos que no guarda los mandamientos, esa iglesia es Babilonia, o no es realmente iglesia de Cristo. También la iglesia muestra la siguiente característica, que es perseguida por el dragón. Lucifer o Satanás muestra una verdadera animadversidad contra la verdadera iglesia de Cristo. La persigue a través de los políticos, a través de los poderes mundanales. Así que si hoy vemos que las iglesias cristianas en general no son perseguidas, eso a las claras demuestra que el dragón no está enfurecida con esas denominaciones, sino que esas denominaciones se han unido con el dragón y con el mundo para batallar contra Cristo y contra su evangelio y contra su santa ley. Entendamos que Juan de Patmos, Juan el discípulo amado, el discípulo de Jesús, que estuvo a los pies de la cruz mientras los demás discípulos estaban escondidos, él dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, que él estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Voy a leerles el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde Juan
nos indicará por qué razón o motivo él se encontraba preso por Domiciano, emperador de Roma, en la isla llamada Patmos. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y aquellas almas que reclaman por justicia ante Dios en el marco de la quinta trompeta en Apocalipsis 6, se nos dice que esas personas fueron perseguidas y muertas también por la misma causa por la cual fue apresado Juan y llevado a la isla de Patmos por autoridad de Domiciano, emperador de Roma. Leamos Apocalipsis 6, versículo 9. Disculpen, yo había dicho que este texto estaba en el marco de la quinta trompeta. Me he equivocado. Está en el marco del quinto sello. Disculpen. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice allí: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Así que cuando la iglesia tiene las dos primeras características que hemos revisado, que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y que tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10, entonces esa iglesia, como dice Apocalipsis 12 y 17, sufre persecución del dragón y de los poderes mundanos que son manejados por el dragón. Y eso ocurre, como lo dice Juan y como lo dice Apocalipsis en el capítulo 1:9 y Apocalipsis 6:9, ocurre porque la iglesia predica la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía, o el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Una iglesia que está a la ley y al testimonio y vive el evangelio, esa iglesia será perseguida y muerta por Lucifer y por los poderes de la tierra que son manipulados espiritualmente por el diablo. Así que la verdadera iglesia debe ser perseguida, no por ser perseguida por ser simplemente iglesia o por ser cristiana, sino por vivir el evangelio, por predicar los mandamientos y por predicar profecías y vivir conforme a esa luz. Otra característica, la tercera característica de la verdadera iglesia. La iglesia final de Dios es un remanente. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que esta iglesia que sufre la persecución del dragón es un remanente, no es una iglesia con una gran cantidad de hermanos, sino que es una iglesia pequeña, reducida, solo un remanente, y ese remanente es el remanente de la simiente de la mujer, el remanente de la simiente de ella, y la simiente de la mujer, o la simiente de ella, es nada más y nada menos que Jesucristo de Nazaret, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 16 más bien. Gálatas 3, versículo 16. Dice allí la palabra del Señor: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Así que la iglesia que es perseguida es un remanente de la simiente de la mujer, de la simiente de ella, como dice Apocalipsis 12:17. La verdadera iglesia es un remanente de Cristo, de la simiente de la mujer, como dice Gálatas 3:16 y como dice Apocalipsis 12:17. Y el carácter de Jesús es el siguiente: he aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Ese versículo, o esos versículos, el 7 y el 8 del Salmo capítulo 40, nos muestra el verdadero carácter de Jesús. Y si la verdadera iglesia, que es mostrada en Apocalipsis 12 y 17, es
el remanente de la simiente de la mujer, es decir, es un remanente de Cristo, esta iglesia debe tener, por lo tanto, el mismo carácter de Jesús, santo, justo y bueno, y obediente a la ley y a los mandamientos del Padre. Y es por eso que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Otra característica de la iglesia es una iglesia misionera con un mensaje mundial o global. Así lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el mensaje que debe proclamar la verdadera iglesia es un mensaje misionero y de alcance mundial. Y ese mensaje es el evangelio eterno, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que denuncia los pecados de la iglesia apóstata, del papado y de las iglesias protestantes que se han unido con el mundo y con Roma y han desechado el evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles para unirse con el mundo y enriquecerse con el mundo. Por lo tanto, la verdadera iglesia es un remanente que muestra el carácter de la simiente de ella, de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo. Por lo tanto, el remanente debe tener el carácter de Cristo, obediente a la palabra de Dios y su ley y sus mandamientos. Y así también debe tener un carácter misionero como de Jesús y predicar el evangelio eterno que predicó Cristo, los profetas y los apóstoles, el mensaje de los tres ángeles, que tiene un alcance mundial o global. Luego, otra característica de la iglesia: debe estar edificada sobre la roca, la cual es Cristo. Pero hoy las iglesias cristianas, y sobre todo la iglesia católica y la iglesia adventista, se centran no en Jesús, se edifican no en Cristo, sino en el Papa, en los sacerdotes, en los cardenales, en los obispos o en los pastores protestantes. Y eso está ocurriendo tanto en el catolicismo, en las iglesias protestantes y sobre todo hoy en la iglesia verdadera, en la iglesia adventista, que cumplía todas estas características, pero producto de la apostasía omega, está perdiendo todas estas características por influjo e influencia de sus pastores, que han sido influenciados por los jesuitas, o muchos de ellos son jesuitas infiltrados en la iglesia adventista y protestante, para destruir el carácter protestante de la iglesia cristiana y llevarla de vuelta a Roma y al paganismo. Por lo tanto, la verdadera iglesia no es edificada ni en papas, ni en curas, ni en obispos, ni en pastores, sino en la roca, la cual es Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4 nos dice Pablo: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, la roca no es Pedro, como malinterpretan los católicos Mateo capítulo 16. La roca por la cual es edificada la iglesia es Cristo, como lo dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Lo demás es solamente filosofía, tradición y verso humano. Otra característica que tiene que tener la iglesia de Cristo es que el mal, el pecado y la muerte no prevalecerán contra ella, sino que ella debe ser victoriosa sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, aquella iglesia que está edificada no en Pedro ni en los papas, sino en la roca que es Cristo, según Pablo en 1 de Corintios 10:4, donde nos dice:
Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, toda iglesia que se funda en la roca, que es Cristo, debe ser victoriosa en el poder de Cristo, ya que todo lo puedo en Cristo que me fortalece a través de su gracia. Por lo tanto, el Espíritu Santo capacita a los miembros de la iglesia para tener victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Por lo tanto, esta iglesia verdadera debe ser victoriosa, y el mal, el pecado y la muerte no pueden prevalecer sobre ella, porque está edificada sobre la roca, que no es Pedro ni los papas, sino Cristo. Debe ser obediente a la palabra de Dios y no solamente oidores de la palabra de Dios, pero también debe guardar la ley de Dios, como lo dice Romanos capítulo 2, versículo 13, entendiendo que Pablo, en el libro de Romanos, le está escribiendo a la iglesia cristiana, y le está diciendo a la iglesia cristiana que el justificado ante Dios es aquel que es hacedor de la ley, no aquel que es violador de la ley, ni oidor, sino hacedor de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que Pablo nos dice que la iglesia verdadera de Jesús en Romanos 2.13 es aquella que guarda los 10 mandamientos de Dios y no solamente es oidora de los 10 mandamientos. Hoy está de moda en la iglesia adventista de que son pueblo de Dios simplemente por creer en los mandamientos y no por guardarlos. Se está enseñando en la iglesia adventista lo mismo que las iglesias evangélicas, en que vamos a pecar hasta que Cristo venga o que no podemos guardar realmente los mandamientos. Y todo eso va en contra del evangelio y de las características que posee la verdadera iglesia o el remanente de Cristo en la tierra. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero este versículo también desmiente a aquellos evangélicos y católicos que enseñan que la ley de Dios o los 10 mandamientos no están vigentes para la iglesia cristiana. Eso no es lo que dice Pablo en Romanos 2.13, sino que Pablo nos dice que la verdadera iglesia debe ser no oidora de la ley, sino hacedora de la ley. Y esos serán realmente los justificados, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 nos dice algo similar, pero en relación con la palabra de Dios. Santiago 1, 22 al 25. Mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Por lo tanto, tanto Pablo como Santiago, discípulos de Jesús, nos advierten que la verdadera iglesia de Dios debe ser obediente a la palabra y a la ley de Dios, y no solamente oidores. Así que la verdadera iglesia de Dios pone en práctica la Biblia y los mandamientos y la ley de Dios que este libro maravilloso contienen. Por lo tanto, una iglesia verdadera no puede ser apóstata, no puede no guiarse por la Biblia y no puede no guardar los mandamientos o la ley de Dios. Una iglesia verdadera se guía por la Biblia, poniendo por obra lo que este libro nos dice y también su santa ley, los 10 mandamientos, porque el justo no es el oidor, sino el hacedor. También encontramos que esta iglesia debe ser vencedora. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Allí Jesucristo nos dice que la verdadera iglesia de Cristo debe ser vencedora y debe vencer al diablo, al pecado, a la bestia, al falso profeta y a la marca de la bestia o ley dominical. Dice Jesús de Nazaret, nuestro Dios: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él
el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y a quién debe vencer? Apocalipsis capítulo 20 nos muestra a quienes vence la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 del versículo 4 en adelante. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, aquellos que vencen, como dice Jesús en Apocalipsis 3:12 y en Apocalipsis 3:21, son aquellos que vencen al diablo, al mundo, a la bestia, al papado, al falso profeta, las iglesias protestantes, y a la marca de la bestia, la ley dominical. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa, que tiene victoria sobre el pecado, no por su propia fuerza, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a través de su Santo Espíritu, que nos capacita y nos emancipa de Satanás. Otra característica de la verdadera iglesia de Cristo es que debe ser pura y santa. Así lo anuncia Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por tanto, la iglesia de Cristo debe abandonar toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibir en su corazón con agrado la palabra de Dios implantada por el Espíritu Santo, la Biblia, el Evangelio eterno de los tres ángeles. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, Pedro nos dice que la verdadera iglesia es un linaje escogido, que es llamado a ser un real sacerdocio y una nación santa, adquirida por Cristo a través de su sangre y su muerte, para que anunciemos las virtudes de Cristo, que nos llamó de las tinieblas del mundo y del pecado a su luz admirable, a su santidad y a su reino. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora por misericordia de Dios y por la sangre redentora de Jesús, somos pueblo de Dios. Pero tenemos que ser un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa, que hemos sido adquiridos por la sangre de Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a través del mensaje de los tres ángeles, que es el Evangelio eterno. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 24 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo tanto, según Pablo en Efesios 4, 17 al 24, la verdadera iglesia debe tener la mente de Cristo, debe tener una mente renovada a través del Espíritu Santo, y debe apartarse de toda concupiscencia engañosa, que son los deseos de la carne, y vivir en santidad, si es que realmente esa iglesia fue enseñada por Jesús, y debe vestirse como un nuevo hombre, creado por Dios a través del Espíritu Santo en la regeneración de la mente, y debe alcanzar una justicia y una santidad verdadera. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 22 nos dice Pablo: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Verso 20: pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra, trigo y cizaña. Por lo tanto, la verdadera iglesia es trigo y no cizaña. La verdadera iglesia es oro puro y no paja ni cosa deshonrosa. Así que dentro de una iglesia encontramos a verdaderos miembros de la iglesia de Cristo, como también encontramos a la cizaña, aquellos que nos han convertido al evangelio. Y eso lo vamos a encontrar tanto en la iglesia católica, en la iglesia evangélica y, por supuesto, en la iglesia adventista. Así que dice Pablo en el versículo 20 de 2 de Timoteo capítulo 2: pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera, de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra, trigo y cizaña. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Y el verso 22 dice: huye también de las concupiscencias juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro. Por lo tanto, aquellos que siguen a Jesús deben tener un corazón puro, una verdadera caridad, justicia, fe, paz, y debe apartarse de toda concupiscencia carnal y juvenil, y debe ser santo y preparado para toda buena obra, siendo útil al Señor en santidad verdadera y en obediencia a todos sus mandamientos, y apartado de toda iniquidad. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, ese es el pueblo verdadero de Jesús. También dice que la iglesia verdadera no sería una iglesia oficial o estatal unida al Estado o al Imperio Romano, como lo están hoy en día todas las iglesias cristianas, principiando por la iglesia católica y terminando por la iglesia adventista, unidas al Estado romano. Por lo tanto, toda iglesia que está unida al Estado no es iglesia, sino es apostasía, es Babilonia. Así que la iglesia verdadera, tanto en la Edad Media, entre los años 538 a 1798, lo que Daniel llama los 1260 años en que gobernaría el papado y las iglesias se unirían a Roma a través de Constantino y el Concilio de Nicea, la verdadera iglesia, como lo vamos a ver en Apocalipsis 12, 6 al 14, no estaba en la ciudad de Roma, ni estaba en el sistema romano, sino que estaba fuera del sistema, viviendo en las montañas, en el campo o en el desierto. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 al 14. Dice así la palabra de Dios: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente 1260 días, la Edad Media, 1260 años en que gobernó el papado, durante el año 538 al año 1798 de nuestra era. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8: pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Versículo 9:
Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, la simiente, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 años, o 3 años y medio en la profecía, que se traducen en 1260 años, que es el tiempo en que la iglesia cristiana se apostató y se unió con Constantino, el emperador de Roma, en el concilio de Nicea, y surge así la figura del Papa, que es la unión de la iglesia con el Estado. Por lo tanto, todas las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, que están unidas al Estado romano, están formando la imagen del papado y de la iglesia católica. Por lo tanto, son el falso profeta o la imagen de la bestia, que se han unido con el Estado romano y han abandonado el evangelio y se preparan para perseguir a sus disidentes. Por último, tenemos que entender que la verdadera iglesia debe creer lo que creían los profetas y los apóstoles. Y preguntémosle a Juan en qué consiste la vida eterna y cuál es la divinidad en la cual él creía. Para eso vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, la iglesia verdadera reconoce que la salvación es conocer al Padre y al Hijo. Ahora vamos a ver lo que la iglesia verdadera debe creer en relación a la deidad. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice así Pablo, la palabra de Dios: mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Y finalmente, como iglesia verdadera, debemos unirnos con la iglesia verdadera en el cielo, que nos dirá también en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, a quién se adora en el cielo, o a quién debe adorar la verdadera iglesia en el cielo como en la tierra. Dice así Apocalipsis capítulo 5, versículo 13: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Así que la verdadera iglesia no es trinitaria, no cree en la existencia de un tercer Dios llamado Espíritu Santo. La verdadera iglesia comparte la fe de Juan, de Pablo y de los ángeles que están en el cielo, que le tributan honra y gloria al Padre que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, la verdadera iglesia de Cristo es aquella que cree en el Padre y en el Hijo. Finalmente, la verdadera iglesia posee las siguientes características. Dice la pluma inspirada: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la verdadera iglesia tiene la presencia de Cristo a través del Santo Espíritu. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería sacudir, ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Dios. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad, ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas en la roca eterna, y la roca es Cristo. Entonces, hermanos, hemos entendido cuáles son las verdaderas características de la real y verdadera y fiel iglesia de Cristo o pueblo de Dios en la tierra. El verdadero Israel son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía, y que actúan conforme a su fe y ponen por obra la palabra y la ley de Dios, y que sufren persecución, pero que perseveran en la paciencia de Cristo, siendo fieles aún hasta la muerte. No te dejes engañar. Si tu iglesia no tiene estas características, salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. La boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.